Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a revisar la situación agrícola del país, las necesidades que están enfrentando los productores, los que a diario luchan allá tierra adentro para el sustento de las grandes ciudades. Nos acompaña el presidente de la organización Prograno, don Dulio Medina, y en principio, ¿cuándo esperan tener claridad de las pérdidas que dejaron el paso de los fenómenos naturales de los últimos meses? Porque el daño que provocó Julia también debemos sumar a ello otros problemas que ya habían dejado otros temporales en el país. Tienen al menos aproximaciones. Don Dulio, qué gusto saludarlo. Buenas noches. Buenas noches, Rosendo. Un saludo a la audiencia del banquillo, a usted y a cada uno de los productores que siempre vivimos al margen de lo que es un levantón de manos del gobierno, o por qué no decirlo así, de la población hondureña, que también necesita saber estas cifras. Déjeme decirle de que nosotros teníamos proyectado una producción nacional de 9 millones de quintales de maíz. En relación al déficit que se presentó por tres razones, en este caso es el sistema climatológico. Recordemos de que años anteriores hemos tenido problemas de clima por sequía, este año por mucha agua, ese es un problema. Segundo problema es el alto costo de los insumos. Tercer problema es bajos precios al momento de la comercialización cuando estamos en cosecha. Entonces, esos tres elementos son los aliados que hoy forman parte del déficit de producción nacional. Nosotros proyectamos al inicio de temporada, valga Dios que se habilitó Banadesa, 9 millones de quintales, pero estos se trasladaron en una reducción de tal vez unos 5 millones y medio de quintales, según las proyecciones que hemos hecho en las diferentes regionales del país, porque de repente los déficits ya están pasando factura y el informe que corresponde en tema de frijol. En el tema de maíz, en el tema de frijol, nosotros salimos en tiempo y forma con la siembra de primera. Lo que pasa que con esos tres elementos que mencioné al inicio, esos elementos se involucran para tener poca intención de siembra. Entonces, no pudimos sembrar las áreas que corresponden según lo que se ha venido en el comportamiento de los años anteriores. Los años anteriores hemos venido nosotros respondiéndole a la población porque no se nos han disparado los precios. Los precios los dispararon en el 1914 cuando se perdió el barco de Etiopía. De ahí paulatinamente nosotros hemos venido con un buen comportamiento de oferta nacional versus consumo. Y a tal grado está de que los precios no se han disparado. El problema actual, Dulio, solo es maíz y frijoles, o hay otros productos básicos que van a entrar en esta cadena especulativa e incluso hasta en escasez. El mundo ha cambiado. El mundo, cada país que antes era exportador de comida, ahora están cuidando la comida. Nosotros como hondureños tenemos que producir lo que nos comemos porque el 2023 va a ser un año bastante atípico y bastante complicado. Ya lo demostró este 2022. No salimos con la oferta nacional que tuvimos este 2022 en la época de primera de frijol. Ya salimos nosotros a cosecha nacional el 15 de julio y eso permitió de que comenzara a bajar el frijol. De ahí, el 28 de septiembre no se ajustó la oferta nacional, entonces comenzó a despegarse el precio del frijol. Eso permite de que no estamos nosotros cumpliendo la cosecha nacional con la oferta nacional. Entonces, después, el próximo año, si seguimos descuidando los productores nacionales, esto va a ir en decadencia y que ya no van a ser días ni meses, sino que va a ser un problema de años por todas las tres temporadas que se van a dar. Recordemos que nosotros vivimos de temporada de comportamiento de invierno, primero de invierno con la primera, postrera y postrera tardía, pero ya tenemos el déficit de la primera. Ya tenemos 350,000 quintales aproximadamente de déficit de la postrera, porque es el único ciclo que estaba en campo en proceso de desarrollo del cultivo. La primera tuvo un déficit, la postrera tuvo toques y daños severos
por el tema de las pérdidas por el desastre natural, por mucha agua. Entonces, venimos ahora a enfrentar un déficit de frijol que pensamos nosotros salir en el 20 de noviembre a cosecha nacional, pero ya tocados con ese déficit. Entonces, esto se va a trasladar a la postrera tardía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como país? Ya no como productores, sino como país, como gobierno, como ya por último hasta como consumidores. Lanzar una campaña masiva de siembra de frijol de postrera tardía. Y lo están haciendo, perciben que la autoridad, en este caso Agricultura y Ganadería, está, valga el término, agresiva en este proceso. En la distribución del bono de primera, un buen comportamiento. El bono de postrera, no tengo idea yo cómo lo distribuyeron como programa nacional, que tendríamos que dar fe de eso porque somos una de las organizaciones más referentes en el tema de granos básicos. No tenemos idea. Es decir, no se les ha tomado en cuenta, por lo menos para saber quiénes sí son productores y quiénes, lastimosamente, toman ese bono, pero le dan otro destino, Dulio. Desafortunadamente, yo creo que el giro que le dieron no fue el que tendría que trasladarle una idea responsable al gobierno, sino que al no darse cuenta Prograno, es bien difícil que como que Televicentro no se dé cuenta de una noticia extravagante en el país. Entonces, eso de repente deja mucho que desear. Nosotros lo advertimos como Prograno, que se iba a dar esta situación. Lo advertimos el 24 de agosto, cuando nos tomamos la saque, les pedimos que nos pagaran a 1.500 lempiras el quintal de frijol y que recolectaran toda la poca producción que iba a haber, pero en este momento estuviera diciendo el gobierno, aquí tengo reserva estratégica, pero ahorita tal vez Nicaragua nos hace el favor de vendernos unos par de quintales para medio suplir y salir al 20 de noviembre que ya va a haber cosecha nacional. Entonces, ¿y qué estimaciones tienen? ¿Cuánto se va a requerir para que en esta temporada de fin de año, por cierto, de alto consumo, no vayamos a estar con déficits históricos? Nosotros como país consumimos alrededor entre 5 a 6 millones de quintales diarios de frijol, pero a raíz de la pobreza, porque tenemos un problema de circulante en el país bastante severo, que de repente no proyectemos esa cantidad de quintales, que proyectemos 2.000 quintales diarios, pero estamos a más de un mes para que salga la cosecha nacional. Necesitamos nosotros como mínimo 70.000 quintales para medio suplir y medio apalear un poco esta demanda de frijol. De lo contrario, tendríamos, como quien dice, salir al otro lado cuando salgamos a la cosecha nacional, pero con serios problemas de repente sin disponibilidad de grano. Entonces, para un país como Honduras, que ha sido bien responsable, nosotros durante pandemia, durante todos los desafíos que se cruzaron en los años anteriores, estuvimos ofertándole a la población, poniéndole ese gran producto, que es uno de los más principales de la canasta básica a la población, disponible en los diferentes mercados consumidores del país. Entonces, eso quiere decir que el déficit se va a ir dando a raíz de que se vaya demostrando sin tener una revisión de los costos de los insumos, sin tener cómo se está comportando el sistema de gobierno para llegar al consumidor, al productor como tal, para que este productor en un tiempo no muy lejano, esto tiene que ser de ya, lanzar una masiva campaña de siembra de postrera tardía, si no el déficit que vamos a tener va a ser un impacto muy negativo y no tenemos nosotros como programa no nos han invitado a decir qué podemos hacer, qué han conocido, qué han descubierto ustedes como programa. Nosotros tenemos, yo creo que desde el verano no nos reunimos con la señora ministra. Entonces, yo considero de que necesitamos más cercanía, que nos volteen a ver con buenos ojos, porque somos una de las herramientas más principales para poderle producir a la población nosotros como representantes de uno de los sectores más importantes del país. ¿Y con quién se reúnen entonces las autoridades? Porque lo que hemos escuchado es que sí tienen ese contacto, que sí están al tanto de lo que está ocurriendo, pero usted me dice que como organización Prograno, donde hay productores y es reconocida, no han tenido ese contacto, esa comunicación, ese cruce de ideas que pueden servir en momentos críticos. La última reunión que tuvimos fue para fijar el precio del convenio de arroz, pero tuvimos una reunión para actualizar un desabasto del convenio de harina, pero en el tema de frijol, como lo advertimos nosotros en aquella época, no hemos tenido una reunión. Como programa no la hemos tenido. Dicen que se reunieron con la cadena del frijol, pero la cadena del frijol no representa
no tiene una representatividad considerable para que podamos nosotros sentir de que estamos dándole cobertura a la mayor cantidad de pequeños y medianos productores, donde está concentrado la mayor cantidad de productores de frijol. Entonces yo considero que tendríamos que albergar y hacerle el llamado a todos los involucrados en la producción de granos básicos y especialmente de frijol. Pero, como le digo, yo no he tenido una convocatoria que me la transmita la Secretaría de Programa, que tenemos convocatoria para ver esos temas. Para mí, hemos quedado huérfanos. Yo creo que la población necesita una respuesta de inmediato. Nosotros siempre nos hemos puesto a la disposición de lo que es la Secretaría de Agricultura. Hemos tenido hemos quedado un poco desapercibidos en ese tema y este tema es de verlo un problema como país, no como el problema de los productores de granos básicos. Muy bien, está con nosotros el presidente de la organización Prograno, Dulio Medina. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, se ha politizado este tema del abastecimiento de granos básicos. ¿Cómo debe manejarse la entrega del bono? Que hay disponibilidad para esta siembra de postrera tardía. Ya le contestamos a los productores. Octubre, el megamés de la suerte. Vive tus vacaciones a lo grande, participa y gana 1.700.000 lempiras. La Grande también te regala premios de 50.000, 25.000, 10.000, 5.000, 3.000, 2.000 y 1.000 lempiras. Más de $500.000 de lempiras en pagos por terminaciones. Recuerda, con la Lotería Nacional ganas tú, gana Honduras. Le adelantamos los problemas, le salimos adelante y salimos con una respuesta favorable para lo que es el consumidor final. Los problemas no se muestran ni se reflejan tan severos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el presidente de Prograno, Dulio Medina. Bueno, parece que este ciclo histórico de los políticos no termina de romperse en el país. Ayer fue el Partido Nacional politizado, más atrás fue el Partido Liberal, ahora es Libre. ¿Cómo entender que este tema debe verse alejado de temas estrictamente de banderas? Don Dulio. Yo considero de que lo primero que hace daño a muchos sectores, yo casi quisiera decir a todos los sectores, es involucrar la injerencia política. Venimos de un sistema de banadeza que la injerencia política lo dañó. Tenemos una figura ahí que se ha despertado desde muchas temporadas de producción, que es el tema del bono tecnológico. También yo considero de que esto hay que mirarlo y revisarlo con un sistema que se llama labor social para el bien común. Entonces, si nosotros lo miramos y le damos una posición y un liderazgo al sistema político, ese de repente no le va a dar el giro que corresponde. Déjeme decirle que del 100% de los activistas políticos, 20 pueden ser productores y 80 son activistas políticos. Entonces, difícilmente se le va a dar un giro que corresponde al fin del bono tecnológico. Entonces, de repente son errores que se cometen en la trayectoria del procedimiento de cómo hacer llegar las oportunidades del bono. Hay un problema bastante grave. Este año, con el costo de un bono, el año pasado se compraban 2,5 bonos. Entonces, si bien es cierto, nos dimos cuenta que la cantidad de bonos disponibles para los productores era muy restringida, yo considero que hubiéramos utilizado otra figura para que hubiéramos evacuado un malestar, porque yo le voy a decir una cosa, hasta los mismos productores del partido que está gobernando el país, hasta ellos se encuentran con un malestar porque no les llegó el bono. Nosotros como Prograno no, en el caso de Prograno no, nosotros solo podemos transmitir a la población a través de los medios de comunicación de que el bono no llegó a los productores de Prograno, pero el fracasado allí es de repente el mismo país, porque no se lo dieron a un productor que realmente le pudiese haber llegado en un tiempo y forma y al mismo tiempo producirle a la población
para que tengamos una oferta Y, nacional de grano básico. y en los productores que ustedes tienen registrados, Dulio, ¿cuántos deberían haber gozado de este beneficio y no lo obtuvieron? ¿Tienen ese número? Nosotros como programa tenemos dos tipos de productores. Tenemos productores de la producción industrial y tenemos los productores que representan la parte de subsistencia. Nosotros tenemos ahí 3.200 productores, llega la suma de este año, a nivel de país, a nivel de país. Pero el bono siempre llega tal vez a unos 600, 700 productores a nivel de país. Pero este año llegó a 150 productores en la época de primera y en la época de postrera llegó cero. Entonces, si nosotros venimos y presentamos un posible déficit de producción nacional de frijol en la época de postrera y al mismo tiempo no atendieron a los productores para poderlos lanzados a la siembra nacional, eso es catastrófico para un país como este. En este país solo falta un quintal de frijol y que se disparó 100 lempiras hoy y mañana es la noticia del día. Entonces, pudiendo evitar eso, yo creo que nosotros tenemos que ser como gobiernos responsables para ver cómo mancomunamos ideas y al mismo tiempo echar a andar todos los desafíos que se dan en el campo. Uno de los años que se dieron problemas en el gobierno anterior, nos embanderillamos para lanzar una campaña masiva de siembra de frijol. Y eso fue tan exitoso que el mismo gobierno compró la producción nacional y fue cuando se compró a 1.250 lempiras el quintal de frijol que el productor tuvo tan exitosa la cosecha que no necesitó venderlo a Lima, sino que lo vendió al mercado informal porque le iban a comprar al campo. Eso permitió vender frijol, eso permitió dejar para el consumo, eso permitió responderle a la población que teníamos frijol disponible. Entonces, cuando nosotros le adelantamos los problemas, le salimos adelante y salimos con una respuesta favorable para lo que es el consumidor final, los problemas no se muestran ni se reflejan tan severos. Pero en este momento nosotros sentimos de que si dejamos pasar esta época, ya no nos quedan 2 meses del año. De estos 2 meses que nos quedan del año tenemos que implementar una política de producción nacional, pero que corresponda a tomar en cuenta las principales principales productoras del país. ¿Cuáles son? Primero Olancho, segundo El Paraíso, tercero Lloro. Y ahí consecutivamente se van anexando las demás regiones productoras del país para que podamos nosotros identificar los valles principales productores de granos básicos, en este caso de frijol. Ahora, y con esta experiencia que hoy nos revela que en esta siembra de postrera llegó a 0 productores de ustedes, entonces, ¿dónde están o qué ha pasado con ese bono que sí hemos observado que ha llegado a muchos sectores productivos? Cuénteme de la experiencia del Valle de Jamastrán, que es de los sitios que ya me señalaba, es de los top del país en cuanto a producción agrícola se refiere. ¿Llegó o no llegó entonces? Es que en este caso me quedo bien en corto para terminar de dar la respuesta porque yo no soy político. Y desafortunadamente cuando las oportunidades no son para el sistema gremialista, entonces se van para el giro político. Yo no sé qué tipos de políticos manejaron el bono. Lo que le puedo decir y le puedo considerar y sostener de que se pueden ir a la base de datos de la distribución del bono en el Valle de Jamastrán o en el municipio de Anlí o en los diferentes valles donde distribuyeron el bono, que Prograno no está representando ningún retiro de bono para la época de postrera. Ahí de repente lo representaron otros tipos de productores que de repente no forman parte del programa porque obviamente hay más organizaciones que representan el sector productor, pero muchos me han preguntado a mí, que son representantes de productores de granos básicos, y me preguntan que si le dieron a Prograno. Y yo le digo que a Prograno no lo tomaron en cuenta. Entonces, yo ahí me quedo, no pregunto más, pero al final, lo que puedo entender yo, que también a ellos les pasó lo mismo. Yo considero de que si el giro que le dieron para la distribución del bono con una representatividad política, yo creo que de repente para ahí es donde está concentrado la dirección del bono y más sin embargo, esta vez de que era menos la cantidad de bonos, no pudieron ajustar para atender lo que realmente se correspondía, pero el error más grande que estamos cometiendo a estas alturas
es que no estamos llegando al productor como tal. En este momento, para poder lanzar una campaña masiva, no le podemos dar bono al productor de subsistencia, porque este productor no tiene instalados sistemas de riego y ya el invierno va de salida, ya solo tenemos 2 meses. Y en estos 2 meses tal vez nos queda unos 15, 20 días de invierno de este año cuando entremos a la postrera tardía. Entonces, ¿qué va a pasar? Al que hay que atender es al productor que está de lógica comercial, no industrial, comercial, porque este productor le siembra de 3 manzanas en adelante, pero es el que le va a producir para subsistencia, para consumo doméstico, para lo que sea, pero también le va a ofertar al mercado industrial y le va a ofertar al mercado principal de las ciudades del país. Y ese productor, por cierto, de lógica comercial, lo han mantenido activo, está vivo, con financiamiento, con el consejo de los que tienen experiencia en estos momentos críticos, sobre todo viendo los números de los últimos años, que de 32.000 manzanas promedio, ahora tenemos que 12.000, 14.000, se han dejado de producir alrededor de 20.000 manzanas. Estamos hablando de lógica comercial. ¿Por qué razón ese descenso tan elevado? Al inicio yo mencioné de que nosotros tenemos 3 desafíos. Bajos precios en el momento de la cosecha, alto costo de los insumos y la situación climatológica que está bastante complicada, que en años anteriores se ha venido dando el desafío de sequía y este año es de mucha agua. Yo digo una cosa, todos los productores del 2019 a esta época, primero fueron habilitados con casas comerciales en el 2020, en el 2021 con Funder, en el 2022 con Banadesa. Estos productores en su mayoría tienen de 3 a 4 deudas para haber llegado a producción este año. Entonces, ¿quién responde por estos productores que tienen cada uno encima 3, 4, hasta 6 deudas? Y nadie dice, vamos a hacer un programa para que estos productores se vuelvan autosostenibles y al mismo tiempo los productores que no están ya en el sistema productivo que regresen para poder volver a encaminar una producción masiva en el país. Yo creo que si vamos en este mismo ritmo, vamos a ir en descendencia por esas 3 razones que estamos viviendo los productores, que al final, año con año, va a ir de salida a cada productor, porque el productor que sale de sembrar granos básicos, no le regresa, porque va demasiado golpeado y no ha tenido éxito en la producción nacional. El productor que está aún en sus fincas productivas, ese hay que cuidarlo. ¿Cómo lo tenemos que cuidar? Incentivándolo, despertando una figura que se llama una ley de protección al productor. Nadie, el productor pierde por sequía, el productor pierde por inundaciones, el productor pierde por bajos precios, el productor pierde por alto costo de los insumos y nadie viene por él, nadie. Nosotros estamos aburridos de presentar propuestas para que nos puedan hacer un gesto para poder nosotros sentirnos respaldados por una figura que contemple ese tipo de cobertura, pero desafortunadamente no. Pero este problema está ahorita viviendo los productores y lo hemos viviendo desde hace muchos años. En el futuro, en el 2023, el problema va no solo para los productores, sino que para el gobierno, para el sector consumidor y para nosotros como productores. ¿Por qué razón? Porque al irse saliendo los productores y no ajustar la producción nacional para ofertarle a la población, se van a decretar derechos de importación. El importador va a importar productos y le va a decir, me cuesta 4.500 lempiras traer una carga de frijol, 2.200 lempiras traer un quintal de frijol al país. Esta es mi rentabilidad, entonces al consumidor final se lo puedo poner a tanto lempiras la libra de frijol. Y nosotros en este momento no. Nosotros estamos oferta y demanda. Producimos más, ofrecemos más, nos pagan menos. No ofreces, pues no estamos en producción nacional. Pero si dejamos de que este momento se nos vaya de las manos como país, yo creo que lo que nos viene es algo mucho más difícil que lo que estamos viviendo hoy por hoy los productores. Muy bien, está con nosotros el presidente de la organización Prograno, Dulio Medina. Si se sale al mercado en este momento, ¿hay producto, hay garantía de que los precios no van a experimentar los valores que, por ejemplo, hemos tenido en los últimos días de otros productos, como el caso de los huevos? ¿Qué está pasando? Ya se los contamos.
Con la Lotería Chica puedes ganar más de 8 millones de lempiras todos los domingos. Con tan solo 16 lempiras, ganas 1000 lempiras por billete y con el número de revés, ganas 100 lempiras. Además, si aciertas a la serie de derecho, te llevas 50,000 lempiras y 3 series con el número de revés, una de 30,000 lempiras y 2 de 20,000 lempiras. Recuerda que con la Lotería Nacional ganas tú, gana Honduras. Si no producimos como país nuestra propia comida, los países vecinos, ellos la van a cuidar porque no la pueden vender. Seguimos al banquillo con el productor agrícola Dulio Medina. ¿Qué ha pasado con todos esos proyectos, con tantos programas que han desarrollado a nivel de agricultura y ganadería, del Banco de la Producción de la Vivienda, de Banadesa, del mismo Instituto Nacional Agrario? Porque nunca funcionan. Y aquí, bueno, muchas veces ni siquiera hay que esperar los 4 años. En medio de cada cuatrienio estamos cambiando planes. Mire, el problema es que hay figuras que son bien diseñadas, pero en la parte técnica, en la parte práctica, no la llevamos a profundizar. Mire, el gobierno anterior hizo una campaña de instalación de una manzana de riego por productor, pero el productor que tenga 1 o 2 o 3 manzanas, le instalaban la siguiente manzana. Ese productor ya sabe que es producir por riego, ese productor ya solo necesitaba un complemento. Ese tipo de programa, le hubieran dado continuidad, yo le aseguro decir que no estuviéramos en los desafíos y en los desesperos que tenemos hoy con el incierto riego del Valle de Jamastrán, que andan perforando pozos, hay pozos que les dan un potencial de 1 galón por minuto. Entonces, hay cosas que no las hemos ni comenzado a terminar de hacer cuando ya los están generando problemas. ¿Por qué? Yo soy uno de los beneficiados y al mismo tiempo de los que estoy al frente de la gestión del proyecto Riego de Jamastrán. Pero déjeme decirme que si en este momento me siento yo alegre porque están instalando el Riego de Jamastrán, yo soy una de las personas más decepcionadas, creo, del Valle de Jamastrán. Porque, ¿qué pasó con todos estos proyectos del Valle de Jamastrán? Concluyo con lo que me acaba de revelar, que se está gastando sin tener definido dónde hay agua, que andan abriendo o perforando pozos sin tener claridad dónde podemos tener buenos acuíferos. Perforaron 4 pozos y de los 4 pozos, uno salió bueno y el otro medio bueno y 2 no echaban agua. Entonces, mire cómo está la cosa. ¿Y esto quién lo está haciendo, Tulio? Eso lo está haciendo la compañía Polo Internacional. La compañía Polo Internacional contrató unas empresas de perforación de pozos en Honduras, pero para mí ellos no tienen la vasta experiencia para identificar el potencial de agua que tenemos en el valle. Bueno, al final es un fondo estatal, aunque lo haga una empresa externa. Es un fondo estatal, pero mire hasta dónde vamos. Viene Apolo Internacional y la India dice, yo te presto Honduras el fondo para que instalemos el Riego de Jamastrán, pero ahí nos están poniendo doble bombeo. Entonces, ¿cómo voy a producir yo granos básicos o otro producto de exportación si me están poniendo doble bombeo? Me están poniendo doble costo de energía o doble costo de combustible. Si no salimos bien con un solo costo, vamos a salir con un doble costo. Lo que quiere el sistema de todo lo que esté involucrado en la instalación del proyecto de Riego de Jamastrán es instalar un doble bombeo, porque ahí vamos instalando 2 bombas, estamos instalando 2 tipos de sistemas para invertir más en la instalación del proyecto de riego. Lo que queremos es vender más material, no queremos beneficiar más al productor hondureño. Nosotros hemos luchado, cuando estaba Nemías Martínez en Dicta, luchamos por ver si se hacía una toma en el río de San Francisco arriba, pero nunca se nos ha podido escuchar. Y yo le ruego y le pido al gobierno que este medio sea el vocero en este momento a través de mi persona para que nos retomen esa petición que estamos haciendo como ONG. De lo contrario, el proyecto Riego de Jamastrán va a ser uno de los fracasos más alarmantes en el futuro, porque no encontramos una figura que especifique un beneficio agradable para los productores como tal. Entonces, de lo contrario, los productores estamos haciendo esfuerzos personales
para seguir produciendo granos básicos, pero no estamos esperanzados de que el proyecto de riego va a ser una oportunidad para la producción nacional. Y en los otros valles donde estaban estos desarrollos agrícolas, ¿cómo ha ido el tema? Hablando de Lloro y Olancho. Estaba registrado el proyecto de riego de Olomán, de Sencenti, luego bajaban para acá, para Olancho, pero eso está en estudio. Pero el proyecto de riego de Jamastrán tenía un alto porcentaje de materiales en el valle y ni él se ha generado resultados. Los otros que vienen en camino para ejecutarlo, de repente esos pueden tener una estructura de instalación que sea acondicionada para reducir la mayor cantidad de costo de energía y también para reducir la mayor cantidad de combustible, porque esos gastos hay que evitárselos al productor de granos básicos, porque las utilidades de producción de granos básicos son bien restringidas y no podemos seguirlos esperanzando a seguir produciendo por la madre naturaleza porque nos llovió todo el invierno. No, este es un año que marcó diferencia desde el 2012. De ahí todos los años que tienen historial marcado para atrás, todos han sido por sequía. Entonces, no nos podemos esperanzar de que nos va a seguir lloviendo para la producción nacional, sino que tenemos que instalar una masiva campaña de riego para producir granos básicos, porque nosotros, si no producimos como país nuestra propia comida, los países vecinos, ellos la van a cuidar porque no la pueden vender. Si en este momento registramos cómo se mueve el mercado del frijol a nivel centroamericano, los países de la región, Nicaragua en este momento lo tiene más caro que Honduras, El Salvador no digamos, Guatemala, Costa Rica, todos están por encima del precio de Honduras. Entonces eso refleja de que todavía aún nosotros estamos dándole sostenibilidad a lo que es el precio del frijol. Pero a la vuelta de la esquina tenemos allí al productor que siempre ha vivido subsidiando al consumidor final. No han habido políticas de Estado que le permitan al productor evacuar un costo de inversión por manzana más un pequeño margen de utilidad para que siga motivando en la producción nacional. Y eso tenemos que revisarlo como gobierno, como autoridades y también nosotros como representantes del sector para que logremos mantenerles sostenibilidad a los productores en sus unidades productivas. ¿Y cuánto se logró, por cierto, salvar de todos estos productos, materia prima, mejor dicho, que tenían ahí, que estuvo prácticamente botada en el Valle de Jamastrán y que gracias a una denuncia de Emisoras Unidas y la Corporación Televicentro es que se fue al rescate? ¿Tienen algún conocimiento ustedes, los productores del sector, Julio? Nosotros pusimos la denuncia como representantes de regantes del Valle y lo que respondió Apolo Internacional por medio de una carta que el contrato de ellos es llave en mano. O sea que si ahí se pierden rollos de cinta, carros, lo que sea, cualquier tipo de material, insumo que esté ahí en ese plantel, es responsabilidad de Apolo Internacional. De hecho, el gobierno de Honduras no tiene por qué ir a tocar ningún material de ese tipo. Pero el problema está concentrado más que todo en la mala distribución o mala instalación de cuando tengamos el beneficio del riego. Es ahí donde está el problema. Si dice Apolo Internacional, se perdieron tantos rollos de cinta y yo los tengo que reemplazar cuando ya instale el riego, ellos dicen que fueron a hacer una evaluación técnica de los materiales que están ahí y dicen que están en perfecto estado. Yo no sé qué tan cierto será porque, como le vuelvo a repetir, los beneficiados y la Junta Directiva de Regantes del Valle de Jamastrán son los menos tomados en cuenta para compartir la proyección de lo que se ha avanzado en la instalación del proyecto de riego de Jamastrán hasta por el momento. Nosotros nos hemos dado cuenta de que se han perdido la perforación de 2 pozos por de repente pláticas que se les dejan ir a otros tipos de personas que participan como empresas privadas en el proyecto de riego, pero que a nosotros nos están compartiendo la información que corresponde del riego de Jamastrán. Eso es una mentira. Nosotros no nos damos cuenta de nada y eso es catastrófico si un beneficiado no se está dando cuenta de lo que realmente le están regalando o cómo le están ubicando las oportunidades de los materiales y del proyecto. Eso de repente puede ser en el futuro bastante incierto o nos pueden dar una cosa que no contemple la oportunidad para desarrollarse en el futuro como un riego que corresponde y que merece el Valle de Jamastrán. Bueno, ¿y qué si en este momento se sale en busca de productos para evitar la escasez y frenar la ola especulativa? ¿Existe
podemos ir ahora y movernos a los valles y encontrar frijol y bueno, y aquí agrego, y frijol bueno, porque somos muy, pero muy exigentes los consumidores hondureños. De hecho, el frijol negro ni nos gusta, siendo un grano con mucho más nutrientes. ¿Hay maíz o tenemos que ver ya procesos de importación, Julio? Mire, en primer lugar, nosotros para actualizar un derecho de importación no tenemos tiempo, porque ningún importador se va a tomar la responsabilidad de traer un contingente de frijol para nuestro país, porque allá a la vuelta de la esquina está la producción nacional. Ya el 20 de noviembre salimos a cosecha nacional de la postrera, aunque no va a ser la oferta nacional que demande el país, pero va a haber ya oferta nacional. Entonces, si nosotros decretamos una importación para que un importador privado lo traiga, no se responsabiliza por eso porque el transporte marítimo tiene un costo, el tema de logística para poder traer un barco también lleva su tiempo, entonces no podemos. El único que nos puede hacer la cachetada o la hambrada de poder traer un contingente de frijol para nuestro país es Nicaragua. Ahora, perdón que lo interrumpa, porque eso me lo planteó también al principio, del auxilio histórico que da Nicaragua, que es el mayor productor de frijol de la región. Pero el paso de Julia obligó a la administración de Daniel Ortega a blindar prácticamente fronteras, como Honduras lo hizo, anticipándose a la salida del grano a El Salvador. ¿Hay disponibilidad de grano en Nicaragua para llegar a Honduras o estas acciones de Ortega también nos van a pasar factura? No, todavía a horas de la mañana, el día de hoy, el gobierno de Honduras está en pláticas con el gobierno de Nicaragua y viene un contingente de frijol para Honduras. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente: si nosotros como país no tenemos teniendo que andar echando manotadas de ahogado, ¿por qué razón? Si nosotros como país tuvimos la oportunidad de comprar frijol fresco, con los estándares de calidad requeridos y a un precio más módico, hoy vamos a tener que comprar de repente a más de $90 un quintal de frijol en Nicaragua. ¿Por qué? Como ya se lo decía al inicio, Nicaragua está registrando los precios de frijol por encima de los nuestros. Entonces tenemos que ir a comprar a más precios para venir a regular los precios a Honduras y ahí sí ver cómo podemos tolerar y saltar estos días que faltan de octubre y los 20 días de noviembre para recibir la cosecha nacional de postrera. Hoy por hoy el mercado de Honduras tiene precio en base a los números que maneja Prograno, ¿en qué término? Porque también se genera mucho la especulativa, que la medida un fin de semana en los mercados tiene un costo, que la siguiente semana le aumentaron un lempira y esto genera en el consumidor mucha incertidumbre, Julio. Yo le voy a transmitir a usted y le voy a compartir los números que hoy están en San Pedro Sula. Le digo San Pedro Sula porque es el mercado referente en frijol en Honduras. El mercado referente en maíz se llama Tegucigalpa. ¿Por qué San Pedro es el referente de frijol? Porque son los que comen más baleadas. Y tenemos la industria del país. ¿Y el maíz de Tegucigalpa? Sí, el maíz de Tegucigalpa. ¿Por qué? Allá comen baleada y la harina automáticamente la transforma en una baleada. Y solo le aplicamos el frijol ahí y se terminó el problema. En Tegucigalpa no. El maíz en grano todavía se procesa más en Tegus que en San Pedro. Entonces, nosotros hoy en San Pedro están comprándole al que lleva el frijol a 4.000 lempiras, la carga, a 2.000 el quintal. Segurado, 20 lempiras la libra. 20 lempiras la libra. Seguro de que al consumidor final de repente está llegando a 26 la libra, a 25 la libra, a 28 la libra. Pero ¿qué quiero decir con esto yo? Yo quiero decir de que todavía hay un remanente de frijol en los principales valles del país, que es el que está dándole sostenibilidad. Porque el poquito frijol, el Lima hace 2 semanas tenía como 4.000 quintales. Compraron un poquito ahí por Danlí, un poquito en Olancho y de repente pudieron superar esa cifra. Pero recordemos de que la gente está comprando en los Banasupro. Esa gente está consumiendo a diario, pero no se está consumiendo porque vaya, al final y al cabo el plato del hondureño lo acomodan con otro tipo de ingredientes de embutidos o algo así para poder pasar este tiempo de comida. Pero si nosotros como consumidores tuviéramos disponible
el plato, frijoles, es la dieta, como quien dice, prioritaria del hondureño o del latinoamericano. En este caso, tenemos que ver cómo registrar este sistema para que no caigamos en estos desafíos de ir a comprar de inmediato frijol. Dice que nomás tenemos a Nicaragua. Otra cosa que no podemos hacer es cerrar las fronteras para que no salga frijol. ¿Por qué? Ya le voy a decir cuál es el problema que tenemos nosotros cuando cerramos las fronteras. El exportador hondureño puede ser un aliado para comprarle al productor nacional si tenemos una producción masiva, pero si cerramos las fronteras, en este caso queda sin ofertarle al mercado internacional, entonces perdemos la secuencia. Al perder la secuencia de oferta nacional, allá está El Salvador, que no es tan productor de frijol, pero él sí está calendarizando lo que es la oferta cada 15 días, cada 20 días, cada mes, lo que es un contenedor de frijol al extranjero. Pero si nosotros nos cierran las fronteras, una ley nos manda, como quien dice, a perder los clientes internacionales. Muy bien, don Tulio Medina con nosotros esta noche al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Octubre, el megamés de la suerte. Vive tus vacaciones a lo grande, participa y gana 1.700.000 empiras. La Grande también te regala premios de 50.000, 25.000, 10.000, 5.000, 3.000, 2.000 y 1.000 empiras. Más de $500.000 de lempiras en pagos por terminaciones. Recuerda, con la Lotería Nacional ganas tú, gana Honduras. ¿Por qué en este país se registran el costo de los insumos agrícolas a gastos muy exonerosos, de que no queda al alcance del productor? Y esto, al adquirirlo demasiado de caro el productor, esto le llega muy costoso al productor nacional y impacta en una forma negativa para el consumidor final. Seguimos al banquillo con el presidente de la organización Prograno, don Tulio Medina. Esto del cierre de fronteras, entonces, para ustedes eso es fatal, aun y cuando Desarrollo Económico envió sendos comunicados alertando al sistema aduanero de nuestro país que cerrara esa salida de El Salvador. No lo decían de esa manera, pero la protección es del mercado salvadoreño, estamos claros. Honduras, Centroamérica es libre comercio y tampoco que el país se quede sin frijol no es culpa del exportador, no es culpa del exportador, porque el exportador se abastece cada 4 meses en el año. Se abastece de la primera a la postrera, de la postrera a la postrera tardía, de la postrera a la tardía a la primera. Entonces, él sincroniza los cumplimientos de contingente de exportación que tiene el extranjero y los compromisos que él tiene como tal, como empresa privada. Él no se programa para abastecer al país como tal, sino que se programa para abastecer a los clientes que tiene el extranjero. Por lo tanto, nosotros como país o como gobierno no le podemos entorpecer la programación de exportación que él tiene como empresa privada. Esa es responsabilidad de la Reserva Estratégica del gobierno nuestro, para que no entorpezcamos nosotros como gobierno la secuencia de las exportaciones, porque esto se da cuando no tenemos, pero cuando tenemos en abundancia, los exportadores son los que facilitan la exportación. Siempre se dice en el argot popular, tenemos que exportar o darle valor agregado a nuestros productos para que podamos tener mejores precios, pero si frenamos la secuencia de comercialización en el extranjero, lo que permitimos es, perdemos la secuencia y ya viene El Salvador y le dice, mira, ve tu exportador o tu proveedor hondureño, ya le cerraron la frontera, no te puede mandar frijol. En este caso, comprame a mí porque yo no te voy a fallar. Entonces este exportador nuestro perdió la secuencia, perdió el cliente en el extranjero y desafortunadamente... Y eso lo sabe Pedro Barquero. Tiene que saberlo porque es el representante de desarrollo económico. Si no, pues yo le puedo ayudar para que participemos en la repercusión, en lo que puede repercutir en los desafíos y en las desventajas que va a adquirir un exportador nuestro en relación a un exportador salvadoreño. Es decir, don Tulio, si ahora mismo, más allá de esa restricción que ahí está, si hay producto que está saliendo por el Amatillo, por el sector de Aguacaliente, no hay ningún problema. Si presenta toda la documentación del caso, debe salir así como entra el de Nicaragua, ¿es así? Sí, tiene que ser. El mercado centroamericano se mueve fluidamente. Nosotros tenemos una masiva participación de ingresos de harina de El Salvador acá.
y no sabemos qué tipo de harina nos están metiendo a Honduras. Pero eso no lo estamos revisando nosotros como maíz, como granos básicos, como industria de harina. Entonces, no se puede frenar, no se puede frenar, mucho menos se puede frenar la salida de frijol, ni tampoco la salida de frijol de Nicaragua para Honduras. O sea, esto tiene que tener una sincronización y un circulante fluido para que tenga participación en los países de la región. Sí, eso no lo podemos evitar, como país no lo podemos evitar. Lo que podemos evitar, sí, es que contrarrestándolo con un respaldo de lanzar una producción nacional habilitando al sector productivo. Es la única salida que tenemos. Y la otra salida que tenemos es que en el momento que está barato en Nicaragua, irse a comprar en Nicaragua como país o como gobierno para tener la reserva estratégica, pero vamos a ir perdiendo productores y cuando se den estos desafíos de altos precios en los países de la región, nos va a impactar en una forma de que lo que va a pasar factura cuando los países que son exportadores cuiden su propia comida porque la están exportando a países con mucha más rentabilidad. Ajá, y si falla Nicaragua, que es la opción más próxima que me ha reiterado, ¿dónde ir entonces? No, si vaya a Nicaragua, de repente tiene que ser Etiopía o otros Y países. van a venir los de Etiopía, que ahí los seguimos esperando. Si acaso viene. Entonces, mercados como el de Estados Unidos, México, podrían ser opciones, o los altos consumos en estos países por su alta densidad poblacional nos va a pasar factura. nos pasa factura porque nosotros no tenemos una moneda dolarizada. No podemos traer frijol de Canadá, porque una vez vino un frijol de Canadá, unos frijoles grandotes, tal vez usted lo recuerda. Pero cuando nos llega a un precio demasiado costoso. Entonces, para esa gracia mejor, habilitemos productores, miremos a ver qué logística requieren para lanzarlo a la producción nacional con asistencia técnica, con fondos disponibles para poder producir nacional, si nosotros somos sostenibles. En el único grano que somos sostenibles es en frijol. En arroz tenemos déficit, en maíz tenemos déficit, pero en frijol hemos demostrado que siempre le hemos respondido a la población. Solo en el 2014 y del 2019 para acá hemos venido reflejando déficit por los desafíos que se han dado por sequía y por de repente, ya este último año fue por alto costo de los insumos. Si se ordenan y hacen buenas ofertas para tener un precio de referencia adecuado y no entrar a especular en costos de 1.100, 1.200 lempiras, que fue por lo que se negoció, y no los 1.800 lempiras por saco que ustedes demandaron, podría ser este un buen inicio para incentivar a ese productor, Tulio. Yo creo que yo siempre sigo sosteniendo de que no solo es el sistema precio. Para mí tenemos que acercar las casas comerciales también. Yo tengo 6 años de pedirle a la Secretaría de Agricultura, no por este periodo de gobierno, sino por los anteriores también, de que acerquemos a las casas comerciales por qué en este país se registran el costo de los insumos agrícolas a gastos muy exonerosos, de que no queda al alcance del productor, y esto, al adquirirlo demasiado caro el productor, no solo para producir granos básicos, sino que para producir otros tipos de cultivos, hortalizas y otros. Esto le llega muy costoso al productor nacional y impacta en una forma negativa para el consumidor final. Pero como nosotros no tenemos una ley que nos respalde para proteger al productor, entonces el insumo ya puede ser herbicidas, fungicidas, insecticidas, lo inscriben al precio que realmente lo quieren lanzar al mercado nacional, y eso lo que nos refleja es un alto costo de producción nacional. Desde ahí, tenemos que revisar los costos de producción para que lleguemos a una negociación de precios para comercializar como tal nuestra producción nacional con una forma más holgada y tengamos una mejor oportunidad de comercialización. Y ojo, que esto de los insumos agrícolas, que ustedes también han demandado una revisión, si sigue la guerra, que parece que no termina, este es otro punto en contra del productor nuestro. Totalmente, porque, aquí nomás está Nicaragua. Nicaragua le produce a menos costos el frijol, el maíz, el arroz, y es más barato el arroz, pero como ellos producen a menos costos, ellos se pueden dar el lujo de vender más barato. Pero en el caso nuestro no. Nosotros, una casa comercial, nos dicen que le vale tanto un producto y ahí no tenemos por qué brincar. Pero nosotros, si producimos, llegamos a producción con frijol o maíz, solo llega a los mercados y comienza a bajar. Es uno de los productos que sube, pero que también baja cuando tenemos producción.
Pero un insecticida, un herbicida, ese lo registran en un precio y en vez de bajar le va a subir cada año. ¿Y hay esperanza, Tulio, a nivel de la banca estatal y la misma banca privada en que les impulse? Yo considero que tenemos que revisar todo el sistema. Y si no hay esperanza, es que no hay disponibilidad del gobierno como tal. Y si no hay disponibilidad del gobierno como tal, el próximo año el sistema productivo y el país en general va a recibir un fracaso total. ¿Por qué vamos a recibir ese fracaso total? Porque si nosotros como programa hemos identificado que el 2018 a la fecha hemos reducido en más de un 50% las áreas, en este próximo año se van a reducir mucho más y eso es catastrófico para un país como este, que representamos más del 70% en el sistema agrícola forestal. ¿Áreas irrigadas actualmente en el país? Tal vez un 10% por esfuerzos de productores así particulares. Más privado. Más privado. El único riego que siempre se saluda como gobierno es el que se instaló en Comayagua, y de ahí paremos de contar. Muy bien, le agradezco, Dulio, muy amable. Para servirle, Chendo. El presidente de Prograno, Dulio Medina, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias. Con la Lotería Chica puedes ganar más de 8 millones de lempiras todos los domingos. Con tan solo 16 lempiras, ganas 1000 lempiras por billete y con el número de revés, ganas 100 lempiras. Además, si aciertas a la serie de derecho, te llevas 50,000 lempiras y 3 series con el número de revés, una de 30,000 lempiras y 2 de 20,000 lempiras. Recuerda que con la Lotería Nacional ganas tú, gana Honduras.